Les dije el domingo pasado que estoy preocupado y ocupado en mi espíritu y en mi vida en saber lo que Dios nos quiere hablar y nos quiere posicionar o direccionar espiritualmente con la palabra y la dirección del Espíritu Santo para el año que vamos a comenzar. Entendiendo que Dios no se maneja en un anuario hecho por hombres, porque Dios es un Dios de tiempos. Y no tiempo de un año a otro, de cada 10, cada 20, no, es un Dios de tiempo, hay un tiempo de Dios. Nosotros tenemos un final de tiempo cada año y nosotros necesitamos manejarnos en este tiempo con la dirección de Dios. Y cuando digo nosotros, hablo de mí y hablo de cada uno de nosotros. No digo ustedes, digo nosotros. Y creo que esta palabra que el Señor trajo a mi corazón, mejor dicho, trajo a mi oído, porque cuando la escuché de una persona a la que respeto mucho y a la que formó gran parte de mi vida. Y cuando esta persona me dijo esta palabra, dije, Señor, qué cosas locas que haces tú. Digo locas porque a veces los hombres calculamos que las cosas no van a venir de nosotros, mejor pensamos. Digo, usted espera que la bendición a su vida sean varios billetes de esos de 1000 que se inventaron ahora. O que le golpeen la puerta y le digo, mire, usted no participó en ningún programa, pero Susana le regala esto. Digo, a veces pensamos, de aquí va a venir, o de allá, o mi patrón, o mi amigo, o voy a cobrar una herencia. Los hombres calculamos de dónde van a venir las cosas. Entendemos, lo que trabajamos sabemos que el esfuerzo nos lleva a tener una recompensa por ese esfuerzo del trabajo y de allí calculamos y digo, así hacemos habitualmente todo, ¿verdad? Mas Dios se mueve en soberanía. ¿Sabe que la palabra esta soberanía es una palabra bien compleja, bien compuesta? Porque un soberano es alguien que está por encima de todo. Hasta diría que tiene un toque de soberbia, digo, porque no importa lo que vos pensás. Un soberano, un rey, viene y se para en un lugar y no sabe si ese súbdito tiene ganas de servirle vino o no. Simplemente dice, servime. Es un soberano. Y Dios se maneja en esa soberanía. Claro que esa soberanía de Dios está direccionada, está motivada, está impregnada del amor de Dios. Y que el amor de Dios no es el amor de un hombre que solo mide el minuto a minuto y lo que puede alcanzar o dar. El amor de Dios mira el tiempo que viene. Y digo todo esto porque en esa soberanía Dios me trajo esta palabra del lugar que yo menos hubiera pensado. Pero es una palabra de Dios para este tiempo y va a ser una palabra de comienzos de dirección. Diga conmigo, comienzo la dirección de Dios. Vamos a ir al libro de Lucas, San Lucas, capítulo 10, verso 38. Vamos a leer una historia correlativa con otra. Digo historias porque son relatos de lo que aconteció mientras Jesús caminaba en esta tierra. Me gusta el Evangelio de Lucas, porque Lucas no es un contemporáneo de Jesús, es decir, no es uno de los apóstoles, es uno que escribió los relatos. Lucas sería como una especie de hombre intelectual e inteligente que supo escribir todo lo que existió y vivió Jesús y los apóstoles en el tiempo que estuvieron en el ministerio aquí en la tierra. Y escribe esto que es el Evangelio de Lucas, el relato de lo que Lucas recibió, entendió y sabía que era ciertísimo, dice la palabra. Así que estas cosas sucedieron y fueron ciertísimas. Y yo podía ver en el correlato de la otra historia que vamos a leer que tenía relación directa. Y digo, verdaderamente este Lucas escribió cosas ciertísimas. Hago hincapié en esto para que sepamos que esto que está escrito y vamos a leer es importante y nos va a direccionar en este tiempo. El título aquí en la Biblia Reina Valera dice, Jesús visita a Marta y a María. Sacando las Marías presentes y las Martas presentes que no tienen nada que ver, solo
copiaron el nombre de sus padres, quizás de la Biblia, o de un vecino, de una abuela. Pero recuerde este nombre y pongamos en mente esto porque vamos a tomar dos paradigmas o pensamientos en Marta y en María. Jesús les visita. Vamos a leer. Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Diga conmigo, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Si alguno escuchó esto y le parece conocido algún pensamiento que tuvo, es pura coincidencia. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Parece muy simple de entender, ¿verdad? Acá Jesús entra en la casa de una mujer. Ahí, si fuéramos de los religiosos, te digo, mirá, Jesús se metió en la casa de una mujer. Ya vamos a leer en otro pasaje que no eran cualquiera personas. No eran personas al azar. No es que Jesús se metió en la casa de unos desconocidos porque andaba allí y dijo, bueno, a ver, me voy a meter en la casa de esta mujer porque... No. Eran gente conocida. Era el círculo íntimo de Jesús. Eran parte, podríamos decir, en términos evangélicos actuales, eran parte del ministerio. Eran parte de los colaboradores de Jesús. Esta Marta, esta María y la casa de ella, que en esa casa había alguien más que ya no vamos a enterar. Y acá acontece algo, y esto es la dirección que Dios ponía en mi corazón cuando me ministraban esta palabra sencillita. Hoy, el tiempo actual está necesitando de más Marías y de menos Martas. Por eso dije, aclaré. No me la corran a la Marta, que hace falta. Porque está necesitando este tiempo de gente que escuche más a Dios y haga menos cosas. Claro que podría ponerme a predicar aquí y hablar del afán, de la ansiedad de tener cosas, del ocuparse de los bienes materiales, y no está desorientado si digo esto. Pero va mucho más allá de eso. Es un tiempo para ocuparnos más de escuchar lo que Dios dice, de escuchar más de su palabra, de tener más tiempo de oración e intimidad con el que nos habla seguramente en estos tiempos, y ese es el Espíritu Santo, que en ocuparnos en hacer muchas cosas. Esta es una palabra con dirección para nuestra casa. Creo que mucho tiempo hemos hecho muchas cosas y sé que las hemos hecho direccionados por Dios. Pero es un tiempo para escuchar su palabra, para escuchar lo que Jesús dice. Dice que María estaba sentada mirándole y oyendo lo que él decía. Claro que Jesús no perdía el tiempo. No estaba allí contando chistes. No estaba allí hablando del tiempo, del calor que hacía. No estaba allí hablando de qué es lo que iban a comer. Y no es que Jesús le haya dicho, Marta, no hagas de comer. Quédate quieta. No. Lo que le está diciendo es una enseñanza. Porque lo que usted toma de parte de Dios cuando oye su palabra, no le será quitado nunca. Lo que Dios le dice a usted, a su oído, a su espíritu, pasará el tiempo, pero no le será quitado nunca. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sabe? Ese pasaje a mí me hizo despertar una curiosidad.
La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sabe qué no dice de leer? No dice la fe viene por leer y leer la Biblia, por ejemplo. Dice por el oír. ¿Por qué dice por el oír? Por algo que expresamos el domingo pasado. Porque cuando la palabra de Dios es expresada, es hablada, es predicada, hay un condimento que pone el Espíritu Santo, se llama denuedo. Es esa dosis de algo, de unción, si quiere llamarlo así, de aquel que te está predicando, que hace que esa palabra haga crecer tu fe. Usted pudiera leer esta palabra en su casa. No, yo, pastor, no fui a la iglesia, pero leí todo. Acá los hermanos vinieron a la congregación porque no tenían dónde estar y me decían, hemos leído, y conocen del Señor, pero necesitaban escucharlo. ¿Y qué van a escuchar si este gordito le va a decir lo mismo que ya saben? No pasa por ahí. Pasa por oír la palabra cuando el Espíritu Santo la expresa. Y es un tiempo para escuchar lo que Dios dice. Para venir y escuchar lo que Dios dice. Digo esto porque vamos a tener un año en el que vamos a decir mucho. Dios me decía, esta es la dirección primaria para este año. Expresar mucho, hablar mucho, predicar mucho. No estoy hablando de tener quizás muchos cultos, no sé, pero sí de predicar mucho. No tantos quehaceres, mucho predicar. ¿Por qué? Porque es necesario despertar la fe que esta pandemia se ha estado ocupando de matar. Dios no hace nada por casualidad. Por eso entiendo que es una palabra de dirección. Y porque eso nunca será quitado. Podremos hacer muchas cosas. Mire, ayer tuvieron un fin de actividades de culto de niños. Y por ejemplo, le regalaron algunas cositas, unas chucherías a los niños. Qué sé yo, pongamos el ejemplo, una pelota de plástico. Y al momento de entregarle esa pelota de plástico al niño, el niño va a estar feliz y nosotros también felices de que ellos lo estén. Hasta ahí está todo bárbaro. Pero esa pelota le puede ser quitada. Digo, se va a romper. Son de las que tienen garantía de 10 minutos en la mano del niño. Después de 10 minutos se pincha. Y se va a romper. Y el niño no lo va a tener más y lo va a tirar. Pero la palabra que le fue impartida no le podrá ser quitada nunca. Porque la palabra que le fue impartida viene directamente del Espíritu Santo. Y esa palabra enciende la fe. Y esa palabra es la que hace crecer lo que hay en nuestro corazón, que se llama fe. ¿Y qué es lo que el enemigo, Satanás, sabe que debe quitar? Por eso, les hablaba los otros días, el día miércoles, si no me equivoco, y les decía, hay muchas actividades que las iglesias evangélicas, y no es que estemos ni afuera, ni adentro, ni en contra, ni nada por el estilo, están desarrollando a nivel del Consejo Pastoral para ver si podemos evitar que nuestros dirigentes políticos voten esta tenebrosa ley de aborto. ¿Verdad? Y pañuelo celeste, y cartelería en la vía pública, y un montón de cosas. Muchas cosas podemos hacer. Muchas cosas podemos hacer. Escuche la palabra que digo. Muchas cosas podemos hacer. Muchas cosas podemos hacer. Marta hacía muchas cosas. Estaba preparando, imagínense, si llegó Jesús a la casa de Marta y de María, mínimo había 12. Con Jesús 13. ¿Y malos colados? Claro, porque venían un montón. Imagínense, por ahí atrás venía el ciego Bartimeo que acaba de ver. ¿Cómo no lo vamos a hacer entrar a Bartimeo? Mirá el milagro, el último milagro. Y había que preparar un banquete y darles de comer. Es que quiero decir con esto, no es que Marta estaba haciendo cosas porque la Marta esta estaba, haciéndose las uñas y tiñéndose el pelo. Ni estaba preparando comida para los hijos, estaba preparando las cosas para atenderlo a Jesús. Por eso se molestó. Por eso fue y lo acusó al maestro, como cuando vienen al pastor y dice, ¿vio, pastor? Fulanito no vino y no hizo. Y yo sí. ¿Ah?
¿Me entiende lo que estoy diciendo? No es que una cosa invalida a la otra. No es que Jesús tampoco le dijo, Marta, no haga más nada. Pero olvídate. No, no, no. Solo hizo la diferencia de lo que era más importante, de lo que llevaba mayor peso de gloria, de lo que sería trascendental para la vida que vendría después. Solo nos trae al pensamiento saber que es necesario que tomemos la parte que tomó esta María. ¿Sabe? Justo en la Biblia, esta hermosa Biblia que tengo aquí, en el verso 39 dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, y justo la Biblia cambia de párrafo, y en el principio allí queda justo solito, oía su palabra. En mi Biblia, digo, me llamó la atención, dije, Señor, este es el secreto, yo lo remarqué aquí. Porque lo que hacía esta mujer era oír la palabra. Y ahora vamos a ir a otra historia de estas mismas personas, más después, más adelante. Y lo vamos a compartir en el libro de Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 12. En el Evangelio de San Juan, capítulo 12, vuelve a aparecer estos personajes, estas personas del círculo íntimo de Jesús. Y en este pasaje hay en el capítulo 11 un relato, que es la resurrección de Lázaro. ¿Cuánto han oído de esto? ¿Sabe quién era Lázaro? Para que vayamos entendiendo que lo que estamos leyendo no es simplemente unos pasajes tirados al azar. Que lo que estamos leyendo es una consecuencia de lo que aconteció con Jesús y de lo que vivieron. Y el mensaje claro es que Lázaro era el hermano de Marta y de María. Por eso digo, Jesús no entró en la casa de cualquiera a posar. Era la casa de uno de los que andaban con ellos. Y este Lázaro se había muerto. Y para no extenderme demasiado, cuando Lázaro murió, fueron a avisarle a Jesús que estaba enfermo, esperó que se muera hasta que terminó de hacer lo que estaba haciendo en el propósito de Dios que tenía establecido. Y llegó cuando Lázaro ya estaba metido en la tumba y con 4 días de muerto. De hecho, ya habían cerrado la tumba. No llegó en el momento justo, diría Marta. Y esta misma Marta, que se preocupaba mucho por todo lo que había que hacer, es la que fue y le dijo a Jesús, hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Digo esto ¿para qué? Para que entendamos que muchas veces tenemos esa actitud de Marta. Y viene al pastor y dice, pastor, si hubiéramos hecho esto, esto no hubiera pasado. Y pastor, mire, claro que quizás tienen razón. Pero lo más importante es oír lo que dice Dios. Lo más importante es oír lo que dice Dios. ¿Me está escuchando? Lo más importante es ver lo que dice Dios y no lo que yo pienso. Muchas veces se lo he dicho, creo que pocas veces lo entienden fácilmente. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana. La naturaleza humana nos lleva a hacer lo que pensamos. Somos lo que somos porque somos lo que pensamos. Y yo pienso de esta manera y es difícil cambiar la manera de pensar. Mas la Biblia dice, cambia la manera de pensar para que puedas cambiar la manera de vivir. ¿Y qué manera de vivir debo cambiar? Para que puedas entrar en la plena voluntad de Dios. Para que puedas oír la palabra y la palabra pueda llevarte a hacer lo que Dios quiere. Y vamos al relato. 6 días antes de la Pascua, capítulo 12, verso 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. ¿Quién servía? Marta servía. Y Lázaro, uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Voy a hacer una pausa aquí. Esto me da la claridad que no es que Jesús le dijo a Marta, vos dejá de servir, no sirvas más. Lo que Jesús le dijo, mira Marta, no reproches a aquel que hace lo que tiene que hacer, escuchar la palabra para cumplir el propósito.
En definitiva, Jesús le dijo a Marta, vos Marta seguí haciendo aquello por lo cual fuiste diseñada. Lo que me dice la palabra, que no se trata de anular las Martas y de hacer muchas Marías y pocas Martas, sino tener el equilibrio correcto para que Marta pueda hacer sus quehaceres, pero María también pueda hacer lo propio. Y que podamos ser todos juntos, Martas y Marías, oidores de la palabra y cumplidores del propósito. Mire esto. Jesús vino, aun cuando Marta le había reprochado. Si usted quiere leer después el capítulo 11, va a ver que le reprochó, ¿por qué no viniste? Y Jesús le tuvo que demostrar, esto fue para que pudieran ver la gloria de Dios. Después podrá ver también que aún los fariseos de aquel momento los perseguían porque era tremendo el milagro que había ocurrido. Era tremendo. Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro y gritó a viva voz, Lázaro, ven fuera. No lo hizo porque necesitaba gritar para tener autoridad, lo hizo para que escuchasen todos y supieran que el que estaba muerto iba a salir. Hay toda una historia en esto, pero hay toda una enseñanza. Y esta Marta pudo ver la gloria de Dios y palparla y seguir cumpliendo su propósito, porque dice aquí que invitó a ellos a una cena y les servía. Ahora mire lo que pasó con María. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo, dejadla para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y voy a explicar un poquito lo que Jesús dice aquí, lo que acontece aquí y lo que esta María hizo. Esta María que había estado escuchando lo que Jesús hablaba, seguramente pudo entender cuando Jesús hablaba que ese hombre que estaba hablando, que era amigo de su hermano, que comía en su casa, que era parte de una amistad, diríamos, de familia en nuestros días. Ese hombre estaba hablando del propósito cuando predicaba, del por qué había venido y qué es lo que iba a hacer, y que él iba a morir y iba a resucitar. Y esta mujer que oía las palabras de Jesús puede entender eso. Porque fue y derramó, dice, un perfume. ¿Sabe qué significaba esto en la cultura judía? Esos perfumes eran guardados, eran carísimos. Eran guardados para el día en que la persona moría. Porque con esos perfumes se los ungía para poderlos tener en un tiempo de duelo. Con un olor fragante, rico. Eran perfumes fuertes. Valían muchísimo dinero. Las personas ahorraban toda su vida para que el día de su sepultura tuviesen un perfume. Era ungir a alguien que iba a morir. Pero esta María pudo entender de las palabras que oyó de Jesús, que había un propósito en la vida de Jesús. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que oír lo que Jesús dice, oír la palabra de Dios, oír lo que Dios nos dice, nos prepara para llevar adelante el propósito. Dice Jesús después, esto ha sido preparado para el día de mi sepultura, porque estaba pronto a ser sepultado, porque estaba pronto a morir. Y no en una muerte trágica, como quien muere y se acabó todo, sino como alguien que cumple un propósito para luego resucitar. Y esto es lo que el Señor me habla para este tiempo. Que iremos encontrando claridad conforme escuchemos lo que Dios dice. Es un tiempo de hablar lo que Dios dice, para que el oír de lo que Dios dice haga crecer una fe que nos permita hacer lo que Dios quiere. Esta mujer que oyó a Jesús atentamente, cuando llegó el momento, después de haber visto la resurrección de su hermano, después de haber visto un montón de cosas, cuando llegó el momento, pudo agarrar el perfume, que seguramente tenía resguardado para su propia vida, que valía muchísimo dinero, y ungir los pies de Jesús y derramar su alma delante de Jesús. ¿Usted está entendiendo esto?
¿Está entendiendo lo que digo? Hay muchas preocupaciones. Ha sido un año distinto, difícil, atípico. Ha sido un año en que la fe de muchos ha sido golpeada. No voy a decir muerta porque creo que esa palabra no existe. Porque creo que Dios tiene poder para todo. Y es un año que se termina, que ya se va, pero el tiempo no termina. De hecho, la pandemia que estamos sufriendo todavía no ha terminado. Todavía el hombre no le ha podido dar un fin. Estamos esperanzados en vacunas, en curas, en tratamientos, en fin. Pero va mucho más allá de esto. Esto ha hecho que muchos de nosotros tuviésemos una decaída en nuestra fe. Y Dios me dice, viene un tiempo en que nuestra fe tiene que ser puesta de nuevo en vigor. Volver a cumplir el propósito. Viene un tiempo en que a los niños hay que volver a predicarles con mucho énfasis, con mucho... No sé si hacer tanto. Claro que nuestra característica es hacer porque tenemos un corazón de Marta en nosotros como iglesia, en la que hemos servido siempre y seguiremos haciéndolo. Y los que somos de la casa sabemos a lo que me refiero. No nos afecta en lo más mínimo. Servir, hacer de comer, atender, no nos afecta en lo más mínimo. Tenemos ese corazón de Marta. Pero Dios en este tiempo hizo, tengan también el corazón de María, de oír lo que Dios dice. Para hacer el propósito que Dios nos diseñó y nos puso. Para que nuestra fe no se muera. Para que cuando llegue el momento de que Lázaro esté por morir, sepamos que Dios le va a resucitar. Marta estaba preocupada y se regañó a Jesús. María estaba tranquila. María seguramente ya estaba masticando el propósito diciendo, bueno, ahora cuando venga después de la resurrección de mi hermano, vamos a hacer una gran cena en mi casa, lo voy a invitar a Jesús. Allí le voy a ungir, porque mi maestro va a cumplir el propósito de ir a la cruz. Seguramente ya estaba clarito en su mente lo que iba a acontecer. Que Dios nos ayude en este tiempo a saber oír su palabra, a saber tomar tiempo para ello. El Espíritu Santo también me mandó, de alguna manera, mandó, a que en este tiempo, y obviamente para nosotros ese tiempo se llama 2021 porque ya termina el 2020, pueda enseñarles de alguna manera. No tengo todavía una fórmula porque no existe, pero pueda transmitirles de alguna manera la forma de tener intimidad con el Espíritu Santo. La forma de que se puedan manejar en la vida sabiendo que el Espíritu Santo les direccione en todo. Y para esto va a ser necesario escuchar la palabra. Para esto va a ser necesario que me escuchen hablar mucho, aunque a veces los duerma. Dice que Pablo enseñaba y enseñaba y enseñaba en una ocasión. No, Pedro, no quiero equivocarme, creo que Pedro. En una ocasión era la madrugada y seguía hablando el tipo. Y uno estaba en la cornisa, digamos, como en una pared arriba. Y se cayó, Juan, se cayó. Y se murió, se golpeó, se murió, imagínese. Claro, lo aburrió. Lo tuvo 2 horas, 3 horas, 4 horas, se durmió el tipo. Y tuvo que orar para que resucite. ¿Qué quiero decir con esto? Esta gente que escuchó la palabra con tanta vehemencia, que estuvo tanto tiempo escuchando y escuchando, fueron los que trastornaron la historia. Fueron los que transmitieron el Evangelio hasta nuestros días. Hay lugares en el mundo en que la gente se mete en cuevas, en sótanos, donde nadie los vea para poder escuchar un poquito de la palabra y así tener un poquito de vida, porque eso es la palabra. Eso es el mensaje transmitido. Por último, quiero decirles lo que nos encomendó Jesús y lo que dictaminó hasta que sea predicado el Evangelio hasta los confines del mundo. ¿Saben? No estoy en contra del reparto de Biblia, por el contrario, creo que está bien y muchas formas, pero la palabra dice predicado. No, podemos regalarle Biblia a la gente. Íbamos de campamento con los jóvenes hace muchos años atrás, de aquí, de la iglesia, a Cuesta Blanca, y Cuesta Blanca hay muchos hippies.
Y había un hippie que ya falleció, que vivía solo, del camping que íbamos río arriba, así en la montaña. Allí vivía solo, un tipo, un artesano, era ingeniero el tipo. Y un día se acerca a mi hijo Pablo, che, ¿tenés Biblia? ¿Tenés Biblia? Le dice. Sí, y dame unas hojitas para armarme un petardito. O sea, el tipo ya había recibido Biblia, pero lo usaba para armarse el cigarrillo de marihuana. Y si se fuma la palabra no le va a dar vida. ¿Entiende lo que le digo? Le podemos regalar Biblia, pero o va a quedar arriba de un armario o la van a armar en papel sedal, por eso. Pero si le predicamos la palabra, si salimos por las calles en la medida que podamos, en el tiempo que Dios nos marque y predicamos la palabra, si venimos a la iglesia y escuchamos la palabra y esa palabra nos hace crecer, vamos a tener una fe diferente, una fe que no se va a quebrar. Vamos a aprender a encontrar al Espíritu Santo y la dirección para todo lo que debamos hacer. Vamos a encontrar solución a todos los problemas y no tengo temor en decirlo, todos los problemas. Aún la muerte le vamos a encontrar la solución. Aún el pesar más difícil que pueda haber en nuestro corazón. Porque Dios es un Dios todopoderoso, que todo lo puede. Pero debe ser escuchada la palabra, debe ser predicada la palabra, debe ser enseñada la palabra. Que Dios nos ayude en este tiempo, que vamos a comenzar, que estamos viviendo, a ser María, oidores de las palabras, pero también a ser Marta y saber servir cuando hace falta. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos permites tener este tiempo delante de ti. Señor, para nosotros, personas mortales, estamos aquí, Señor, terminando un año y hoy compartiendo la Santa Cena. Que esto nos haga parte contigo en el reino de los cielos. Que esto nos permita, Señor, estar más cerca tuyo, escuchar más de ti. Que este pacto renovado, cada vez que compartimos el pan y compartimos el vino, este pacto renovado pueda hacerse eficaz y eficiente en cada uno de nosotros hoy. Ministro esta cena, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo, no porque sea yo un poseedor y manifestador de la unción, no, nada de eso, sino pueda ser ministrada con la unción de tu Espíritu Santo, la cual puede hacer que lleve fruto a 100 por 1 en el nombre de Jesús. Que no sea solo pan y vino hoy, Dios. Que hoy sea hacerle saber al infierno que no tenemos parte con cualquier cosa. Tenemos parte con el mismo Jesús. Herederos y coherederos con Él. Gracias, Padre, porque sé que tú lo harás. Amén. Amén. El libro de Corintios, en el capítulo 11, verso 23, que siempre leemos, nos enseña cómo Pablo constituye e instruye acerca de lo que significa esto, este símbolo, esta cena, este servicio. Pero también nos enseña, y quiero leer rápidamente, de qué se trata y cómo debe ser hecho. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Lo que está diciendo aquí, y quiero que tomemos un minuto, si los chicos quieren ayudar con una música pero sin cantar, quiero que entienda lo que va a hacer, que no es simplemente un acto religioso de ir y comulgar, como se dice normalmente en el cristianismo católico, sino que se trata de entender que eso que va a repartir Daniel no es solamente pan,
sino es el cuerpo de Cristo, que no puede ser comido indignamente, que no podemos tener parte con Dios si no somos dignos de ello. Y para ser dignos de ello debemos entender, o sea, discernir, entender lo que representa. Representa nuestra salvación. No está hablando de que aquí están condenados, pueden, no pueden. No está hablando de leyes religiosas. Está hablando de responsabilidad espiritual de cada uno, de nosotros. Y no está hablando de que porque estoy mal, enojado o hecho aquello, debo no tomar. Está diciendo que debemos examinarnos para tomar. Porque aquel que dice, yo no participo, pastor, porque estoy peleado con fulano y yo no lo voy a perdonar. No, mi amor, estás equivocado. Está diciendo que tomemos un minuto, un tiempo. Y si alguien sabe que tiene algo mal en su corazón, que ha cometido un error, lo que fuere, le pida perdón a Dios. Le diga, Señor, reconozco mi error. Ni siquiera tiene que confesarse con un pastor, ya que yo no le podría decir si está bien o está mal, porque soy tan pecador como usted. Yo mismo necesito ser limpiado. Así que tomemos este tiempo, unos minutos, para reconciliarnos con Dios si es necesario, para pedir perdón si hemos pecado, para pedir gracia y favor de Dios si estamos enojados con alguien, para podernos arreglar, para librarnos de condenación y poner a Cristo en primer lugar, nuestro Salvador, nuestro gran perdonador. Nosotros mismos no tenemos derechos a condenarnos a nosotros mismos. Tenemos la responsabilidad espiritual de pedirle perdón a Dios y que Él nos limpie, que Él nos perdone. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Y Pablo les enseña y nosotros aprendemos de él. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Por favor, repartí el pan, Daniel, a cada uno. Venga un nuevo tiempo de tu gracia, Señor. Y tu palabra pueda volver a cada oído y cada corazón. Aleluya. Aleluya. Hay otro Dios igual, tu vida diste allí, probaste muerte por mí. Jamás podré olvidar, borraste mi maldad y me escondiste en ti. Vivo para ti, Dios. Oh, vivo para ti. Vivo para ti, Dios. Oh, vivo para ti. Con precio de sangre, mi vida compraste. Soy tuyo por siempre, Jesús. Con precio de sangre, mi vida compraste. Soy tuyo por siempre, Jesús. No existe un Dios igual, no existe un Dios igual. Tu vida diste allí,
por mí. Jamás podré olvidar, borraste mi maldad y me escondiste en ti. Vivo para ti, Dios. Oh, vivo para ti, vivo para ti, Dios. Oh, vivo para ti, vivo para ti, Dios. Oh, vivo para ¿Todos lograron sacar el pan de la bolsita? Podrán decirnos que hay pandemia, pero no nos van a impedir compartir el pan. Solo por tener un tiempo juntos de comunión, cada uno coma del pan, recordando la muerte de Jesús en favor de su vida y de toda la humanidad. Tú en ti, tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Yo en ti, tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Yo en ti y tú en Gloria a Dios. mí, Jesús. Ese es el pacto. Gracias, Señor. Más Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. te amamos, Dios. Gracias, Señor. Amamos, Dios. Amamos, Dios. Gracias a Dios porque tenemos parte contigo. Gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz en favor de todos. Amén. Reparte el vino, por favor. Ayúdale con la otra bandeja, así va más rápido. Daniel. Así hace por este lado. Oh, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te amamos, Dios. Te amamos, Dios. Te amamos, Dios.
Bebamos de la copa en memoria de Cristo. Gracias, Jesús. Sí. Gracias, Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Te esperamos, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.